Hola y bienvenidos a Cocina lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando una rica mariscada. Llevaremos la playa a tu casa. ¿Nos acompañas? Aquí les tengo langostas, jaibas, almejas, 2 filetes de pescado basa, camarón con cabeza y sin cabeza. Y estos son los vegetales que vamos a estar utilizando. Quiero comenzar por decirles que voy a apartar un poco de cebolla, cebollines y cilantro. Estos 3 ingredientes los vamos a dejar apartaditos para cuando ya esté nuestra mariscada. Ahora, lo que voy a poner a freír primero, tenemos apio, cebolla, chile rojo y chile verde. También tengo ajo y margarina, sal, pimienta negra, comino y orégano. También tengo un paquetito de crema de mariscos Maggi y un saborizador continental también, que es de camarón. Esto lo voy a estar agregando ya una vez yo haya frito un ratito los mariscos. Las langostas y las jaibas ya están bien lavaditas. Ahora lo que se va a hacer es removerle al camarón una venita que tiene, vean. Eso se remueve. Tiene arriba y abajo, pero yo solo le remuevo la de arriba. ¿Ok? Y eso es todo. Y se enjuagan bien. Bueno, estos son los ingredientes que voy a comenzar ahorita la receta. Voy a dejar todos los cebollines, la cebolla y cilantro, porque estas 3 cosas, solamente esas 3 cosas van a ser para decoración cuando ya esté el plato. Eso se le va a poner encima ya una vez tengamos la mariscada lista. Bueno, ahora comienzo a freír. Miren, voy a poner 2 cucharadas de margarina a que se derrita. Y son de estas cucharas grandes, 2 cucharadas grandes. ¿Ok? Lo ponemos a derretir y aquí vamos a estar friendo lo que es la cebolla, el ajo, apio, chile rojo y chile verde. A fuego medio vamos a comenzar a freír los vegetales, que es la cebolla. Voy a agregar el ajo, apio. De un solo lo vamos a poner todo, ¿ok? Y el chile rojo y el chile verde. Bueno, lo revolvemos. Vale, vean, aquí solamente agregué la margarina, ¿verdad? No le he agregado ningún otro condimento. Entonces, una vez los he dejado un ratito nada más, solo que cambien de color y se pongan un poquitito suavecitos. Ahora lo que voy a hacer, lo voy a bajar del fuego y voy a poner en esta olla el resto de la margarina, porque se recuerdan que tenía 2 platitos con margarina, ¿verdad? Ahora voy a agregar las otras 2 cucharadas grandes de margarina. Y voy a comenzar a poner las langostas primero. Solo tengo que esperar que se deshaga bien la margarina, vean. Ahora sí, comenzamos con las langostas. Ahora las jaibas. Y solo las vamos a freír un ratito. Solo que agarren el sabor de la margarina. Que cambien de color, vean. Y solo con el vaporcito ya están cambiando de color. Siguientes son las almejas. Una vez yo ya ponga los vegetales con todos los condimentos y el agua que le vamos a agregar, para que se comience a cocinar ya lo que va a ser la mariscada. Después le vamos a agregar los camarones, ya casi cuando vaya a estar, y los filetes de pescado. Ahora, una vez ya haya cambiado de color, vean, ya están como frititas, ya se cocinaron un ratito con la margarina. Lo que voy a hacer, voy a agregar 10 tazas de agua. Bueno, voy a dejar un poquito de agua, un tantito así, calculo 1 taza, porque aquí voy a mezclar el saborizador de camarón y la bolsita de crema que tengo, el paquetito. Y se lo voy a agregar ahí y lo vamos a condimentar. Junto con la cremita.
de marisco ahí. Y lo vamos a revolver con una cucharita para deshacerla bien. Ahora este ya está listo, bien deshechito. Se lo vamos a poner todo. Y le voy a agregar lo que es los vegetales. Ahora, ya una vez los vegetales están en la ollita, los vamos a revolver un ratito. Miren qué lindo el color que agarra con la cremita. Se pone como anaranjadita, bien rico. Ya huele sabroso. Si este año no podemos ir a la playa, tenemos que llevar la playa a la casa, ¿ok? Nos tenemos que alegrar. Ahora voy a agregar lo que es los condimentos. Y voy a comenzar con un poquito de orégano. Esto ustedes pónganlo al gusto de ustedes. Vale, un poquito. Le voy a agregar también un poquito de comino. Vean, un tantito así. Pimienta negra. Y antes, mi consejo es que antes de que ustedes le agreguen sal, por eso yo no le había agregado sal, nadita de sal, antes de este paso, porque quiero probarlo a ver cómo quedó de sal con el sabrosador y el sobrecito de la cremita, porque ya tiene sal. Entonces en este momento ustedes asegúrense de probarlo. Vean, vamos a ver cómo está. Y si está bien de sal, no le agreguen más, ¿verdad? Porque si no les va a quedar salado. Le voy a agregar un poquito de sal. Está bien rico. Miren, un tanto así le voy a agregar de sal. Ahí lo voy a dejar que hierva. Ya una vez comience a hervir, ahí le voy a agregar los camarones, porque los camarones están bien rápidos, no se tienen que sobrecocinar. Y lo que es el pescado. Esos dos vienen después, una vez ya comienza a hervir. Bueno, han pasado 15 minutos, vean, ya comenzó a hervir y ya todos están bien anaranjaditos, vean. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a agregar los camaroncitos. Todo ahí. Lo voy a revolver un poquito antes de poner el pescado. Y yo el pescado lo comencé a cortar, vean, así en pedacitos. No lo hagan muy pequeñito porque si no se le va a deshacer. Vaya, y una vez esto se lo agregue, lo voy a dejar cocinar por unos aproximadamente unos 10 minutos más. Vaya, yo me ayudo con una tijera, vean, así. Y cortan el pescado. Vaya, así. Y me lavo las manos. Ahora traten de empujar el pescado hacia abajo, suave, para que no quede allí muy encimita. Ahora lo que voy a hacer, ya está, lo estoy cocinando a fuego medio alto, para mí es 7,5. Ahora lo que voy a hacer ahí, lo voy a dejar y lo voy a dejar cocinando aproximadamente 10 minutos más. Una movidita entre medio, ¿verdad? De los últimos 10 minutos. Faltan 5 minutos más de cocimiento. Y ya casi está. ¡Ah! Esto va a estar sabroso. Miren, ¿ve? Ya casi. Bueno, la mariscada ya estuvo. Y en total de cocimiento, desde que comenzamos a poner todo en la ollita, fue 30 minutos, amigos. Aquí pueden ver, todo ya está bien anaranjadito, bien cocidito. Espero que la puedan hacer. Esta receta es súper fácil y se van a dar una comida deliciosa. Espero les haya gustado mi video y si les gustó, por favor regálenme un like, suscríbanse al canal y no olviden activar la campanita. También en este video quiero mandar un saludo muy especial a Eli de un canal de El Salvador que se llama Mate Aventuras. Gracias por su apoyo, Eli. Un saludo muy grande desde Canadá. Cuídense y deseo que todos pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo y muchas bendiciones para el año 2021. Bueno, ahora ya comencé a servir. ¿Ven? Ya estoy poniendo acá en un platito. Y lo que voy a preparar ahorita va a ser un poquito
de la mariscada, de la sopita acá. Ahí calculando cuánto usted vaya a poner en el plato. Ahí yo voy a agarrar un poquito así. Y lo que voy a hacer ahora es, voy a agregar 2 cucharaditas de crema. Ahí. Entonces ahora lo vamos a deshacer esto, ¿ok? Así. Despacio y que se deshaga bien la cremita. Entonces nos va a quedar bien, va a cambiar de color. Va a quedar como un anaranjadito bien suave. Y yo lo preparo con margarina porque si, digamos, si usted cocina los vegetales con aceite, le va a quedar como bien, como aceitosa la mariscada. Entonces por eso es mejor usar margarina. Ahora ya bien revueltito la cremita, se la vamos a dejar ir. Vean. Y así es como nos ha quedado nuestra mariscada. Y yo he preparado tortillitas calientitas, las abrí y les agregué queso. Vean. Así, este queso mozzarella. No tengo quesillo, por eso las hice con queso mozzarella. Entonces, así con estas tortillitas con queso, vamos a estar acompañando nuestra mariscada. Y así es como nos ha quedado nuestro plato final. Acá está. Vamos a agregar cebollines, un poquito de cebolla y también un poquito de cilantro. Si quiere agregarle más crema, le pueden agregar también, al gusto suyo, ¿ok? Espero les guste y la disfruten en familia. De parte de Cocina Lo Nuestro 416 les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Adiós.